Cosas que pasan, decía Larralde. Como por ejemplo que Gerardo Sotelo dijera: no soy más periodista y me voy a dedicar a la política activa. Periodista se sigue siendo hasta la muerte, eso es obvio, porque como decía el maestro Gabriel García Márquez, el periodismo es la jaula más segura del mundo. Después que entraste no salís más. Gerardo Sotelo, buen día, bienvenido. ¿Cómo está, Miguel? Jorge, gracias por invitarme. No, sin duda, pero además sigo trabajando de periodista, no es que... No, es obvio, es obvio. Por supuesto. A esta hora, en tu programa en Carve, ¿qué hacías a las 8 concretamente? A las 8 empezábamos con las entrevistas por teléfono, básicamente sobre temas de la agenda del día. Sí, venía escuchando Informativo Carve, después lo empecé a escucharlo a ustedes, me divertí muchísimo. Y me divertí y además escuchaba los reclamos que planteaba la gente, un comerciante. Yo, pues si yo esto lo escucho, yo voy al Sportman a almorzar con una barra, se lo escucho decir al dueño del boliche, lo escucho. Ayer estuve desde una pizzería en el centro de Las Piedras, el distribuidor de Supergas, allá donde yo vivo. Las quejas de los comerciantes son todas convergentes, no solo por cómo se ha enlentecido el comercio, sino por los costos agregados, la inclusión financiera, entre otros problemas. Y esto es como que uno lo escucha repetidamente. Dice: un día se me instaló un socio que yo no tenía previsto, y me dice: mira, yo me voy a llevar de tus utilidades 4%, vamos a ponerle, con permiso. Y se empezó a llevar, tengo que pagar los posts, tengo que pagar me tuve que comprar un sistema informático. Otro día me apareció un socio, dice: yo te voy a vender las pizzas, pero al 20%. Y son las listas de las aplicaciones de venta. Las aplicaciones, bárbaro, pero yo tengo que seguir sacrificando mi margen, los márgenes son cada vez más reducidos, las exigencias son cada vez mayores. Sí, porque el costo fijo se les ha ido para arriba, además. Sí. Bueno, pero... Y las ventas no siguieron creciendo al nivel de que cuando venían creciendo las ventas, el costo fijo lo licuaba, no te dabas cuenta. Entonces estamos llevando al sistema productivo, es decir, a la gente de este país, a un callejón sin agregarle el robo, que desequilibra cualquier empresa. Los costos o el costo de seguridad extra que ha tenido que poner algunas empresas. Nos pasa con todo, nos pasa con la seguridad, nos pasa con la salud, nos pasa con la educación. Obviamente, a quienes tenemos la posibilidad de pagar más, tenés que pagar la empresa de seguridad, las rejas. El otro día estaba en la casa de un amigo que vive sobre la costa y veía las rejas oxidadas y carcomidas por... Yo decía: si tienen que reponer estas rejas, que se llevan $2.000 esas rejas. Sí, o más. O más, sí. Bueno, y... $2.000 ni te moves hoy en día para arreglar algo. Claro. 70.000 pesos en un comercio, para cualquier cosita te cobran una fortuna. Claro. Bueno, hierro no paga BPS, pero acordate que todo lo que paga el 100% tiene de recargo BPS. O sea que vos contratás a un pintor para pintar la fachada de tu comercio prolija. Sí. Y 100%, 50%, pues, haciendo la cuenta inversa de lo que le pagás, es para que esté en regla, pero es alto el impuesto al trabajo. Te quería preguntar, como ya, no como periodista, como legislador, anotate una. Como legislador no. Como probable, ¿no? Como probable, aspirás a eso. Sí, bueno. Aspirás a eso. Si llega... te tengo confianza, espero que llegues. Yo también. Por el cariño que te tengo. Así que bueno, está bien, tiene que ser mutuo, claro, necesitas el voto de todos. No, te quería decir lo importante, agendate esta. Cuando le roben a un comerciante, que el Estado no le pida el IVA. Ese mes. Porque la plata que le robaron en la caja, el 22% no era del comerciante, era de IVA. Sí, claro. Entonces no puede ser que el Estado sea tan rostro de que a vos te roban 100 pesos porque no te cuidó la policía y después tengas que pagar el 22% de una plata que te robaron porque no te cuidó Pues habría que reglamentar el mecanismo de que no te inventen robo los comerciantes. Pero no puede ser por el delito, no puede ser. No hay simulación de delito. Si no le cobras el IVA. Tenés dos problemas, uno es ese y el otro es qué hace el Estado después con el 22%, que es un tema bastante más complejo y delicado, ¿no? Hubo un camino rumbo a tu presente, que arranca con tu decisión de participar en aquel acto de Un Solo Uruguay, donde quedó muy claro, hubo mucha gente, siempre mala leches hay, que te asoció a Un Solo Uruguay, aunque era muy clara tu exposición de que estabas en un acto, por qué habías decidido estar en el acto. Incluso en el diario El País, una entrevista que me hicieron, ¿qué opinión tenés? Y bueno, yo creo que ahí tú dejaste muy claro ahí por qué tu decisión de hacer pública masivamente determinadas cuestiones que tienen que ver con la democracia, con el republicanismo, con las instituciones. Sí, bueno, tú sabes que ese fue cuando me llamaron de Un Solo Uruguay y me ofrecieron hablar.
Yo dije, mire que yo no voy a ser vocero de Un Solo Uruguay, con muchísimo respeto, simplemente porque no corresponde a mi rol de periodista. No queremos que seas vocero, queremos que tú seas orador, que digas lo que quieras decir. Nuestra sugerencia, pero es una sugerencia, es que como empezamos, fue en enero, ¿no? Empezamos en año electoral, una reflexión sobre qué esperamos de la campaña electoral. Y que fue, me limité a hacer eso. Lo que leí ahí lo puedo leer acá, en otra, en cualquier otra organización que me permita hablar. ¿Y puede haber sido ese la chispa que el disparador camino a esto? No, porque de esto veníamos hablando desde antes, pero no había nada claro. ¿Con quién venías hablando? Con Pablo Mieres. Pero yo hablo con él regularmente porque nos conocemos desde hace mucho tiempo. Sí, hemos trabajado juntos y teníamos relaciones de vecindad familiar. Pero no, nada que ver, ¿no? Simplemente ni lo consulté a él, ni hubiera correspondido, ¿no? Y aunque no hubiera estado todo esto de estas conversaciones, yo lo hubiera hecho igual. No cambió nada. Igual hay un momento que uno toma la decisión y tiene que pensar hasta además de dónde saco plata, además, porque si dejo de trabajar, dejo de cobrar. Bueno, yo no he dejado todos mis trabajos. Y sí. Pero además estás en edad de jubilarte, ¿te vas a jubilar? No sé, no lo he resuelto todavía, no lo he resuelto. La verdad que no... Tenés 61. 61, sí. ¿Y fuiste de los 50 que se cambió o no te cambiaste? No, todavía no me cambié. No he tomado la decisión tampoco. Uh-huh. Pero ya pasó tu plazo. Ya pasó, sí, estoy ahí en tratativas con... Pero con si ya BPS. pasó tu plazo, ¿podés igual? No tengo ni idea. Yo creo que ya pasó no tu... Claro. De todas maneras, no creo que, te digo porque sea una tengo gran 2 años diferencia, menos que... claro. Es diferencia, ¿eh? Sí. Yo qué sé. Pagándole al BPS. Y le tenés que pagar. Si yo estoy pagando 72 cuotas. Claro. Sí, pero... Es raro eso de pagarse para jubilarse también, te lo tenía que ir descontando en cuota en vez de pagar antes. No, lo que tenemos que hacer es sentarnos a revisar el sistema previsional, ya no da para más, ¿no? Cuando la gente, o cuando hablamos, cuando hablan los dirigentes políticos sobre el déficit fiscal y sobre las cuentas públicas, no se puede separar de lo que es el BPS. Nosotros tenemos varios sistemas que por suerte los tenemos, eso está fuera de discusión, que son diseñados como deficitarios. El sistema de salud es deficitario, ya se sabía que iba a ser deficitario y bueno, se aceptó tener un sistema que hay que asistir. El sistema previsional es deficitario. Eso quiere decir que alguien en algún lado tiene que tener, el Estado por supuesto, tiene que tener plata para asistir regularmente al sistema previsional. Pero esto naturalmente, cuando la economía crece de manera sostenida y consistente, es más fácil. Igual es una forma enmascarada, encubierta, de repartir dinero que no se tiene. Ahora, cuando la economía empieza a presentar signos de enlentecimiento, de enfriamiento, empiezan a emerger todos estos problemas. Entonces, por un lado, el Estado gasta más de lo que recauda, mucho más de lo que recauda, porque si lo medimos sobre el sobre el PBI, anda en el 4 y pico, 5%, ¿no? 4 y tanto. El déficit fiscal. 4,8, casi 5. Si lo medimos sobre sobre la caja, sobre lo que ingresa al Estado, que es sobre lo que se tiene que hacer la previsión de gasto, estamos arriba del 14, ¿no? Más o menos. ¿Y sí? 15 por ahí %. Esa es la realidad. ¿Y dónde se va el dinero que falta? Además de que se van despilfarro, contratos Bueno, cada día tenemos más pago de deuda, ¿no? Bueno, de interés, claro, es tremendo. Como ha crecido la deuda de 13 a 40 y pico mil millones de dólares, es impresionante. Está bien, ha crecido también la maquinita de endeudarse. ¿Cuándo podemos sostener el pago del déficit con endeudamiento? Es como no, es que no salís más. Tomar préstamos para pagar el alquiler. Se te acelera cada vez más. ¿Y por dónde pasa entonces? Que yo siempre digo acá con Jorge, hacemos el ejercicio y nos volvemos locos. 2 de marzo del año que viene, el presidente con su ministro de Economía, sea del partido que sea. Tenés que hablar con Pablo Mieres, que va a ser el presidente. Yo, con suerte, voy a estar en el Senado. No, pero si el presidente va a estar. Es un lindo ejercicio porque hay un costo fijo que debe ser extremadamente alto. Sí. Es más, hay quien dice que este déficit fiscal, por más ajustes que se hagan en un lapso de 5 años del próximo gobierno, no baja más allá del 2,5, 2,8. Pero hay cosas que hacen todos los países que salen adelante en situaciones similares. Bueno, salió, ¿no? Este salió de una crisis como la del 2002. ¿Quién? Este país salió. Bueno, sí, claro, por supuesto. Tenía 3,5 de déficit. En otro contexto y con otros niveles de crecimiento. Sí, teníamos 3,5 de déficit en el 2002, ¿no? 4,8 no teníamos. No, claro. Lo que pasa es que hay que hacer varias cosas al mismo tiempo. Y obviamente será responsabilidad de quien gobierne ver cómo diseña
la hoja de ruta, ¿no? Tender a bajar los impuestos en la medida que se pueda, no el 1 de marzo, como parece obvio, eso funciona en todas partes del mundo. Controlar el gasto público en todo lo que sea controlable, particularmente en renunciar a contratar la mayor parte de los cargos de confianza del sistema político. Sí, han aparecido los adscriptos de los ministerios. Pero es una indecencia lo que se hace con... siempre fue una indecencia, siempre fue, no es de ahora. Lo que pasa es que el Frente Amplio ha perfeccionado un sistema perverso. Eso hay que cortarlo. Luego, ¿y las empresas paralelas qué pasa? Porque luego hay que te lo dibujan por luego hay que sentarse a revisar el sistema previsional, pero eso no cabe la menor duda, ¿no? ¿Y qué pasa con las empresas paralelas? Porque también una viveza fue que igual ha crecido el funcionario público, pero independientemente de que ha crecido, Alur, el regasificadora, inventaron empresas paralelas en el sistema privado, pero con capital público, y son incontrolables. La ley está, su texto y su espíritu, ¿no? Sí. Bueno, estamos asistiendo a un tristísimo espectáculo de gobernantes que violan la ley. Formalmente no la violan, pero sí la violan en su espíritu. Por ejemplo, las contrataciones en UTE a través de empresas privadas para vulnerar el precepto del derecho, no contratar durante el año impide contratar de un año, pero eso es una vergüenza. Eso es una vergüenza. Denuncia que conocemos por el sindicato. Si hay un intersticio en la ley, pues señor, aténgase al espíritu de la ley. No se puede contratar empleados públicos. Que lo contrate bajo la figura de derecho privado me es indistinto, son dineros públicos. Pero ¿cuál es la herramienta de control? Yo te entiendo, estoy de acuerdo, pero ¿cuál es la herramienta de control? Bueno, obviamente político? hay que revisar la legislación. No puede ser que buena parte de la operativa del Estado quede por fuera del control del Parlamento. Pero es inaceptable, que es lo que está ocurriendo. Es lo que está pasando. Claro. Para cerrar lo de lo previsional, caja militar. Bueno, la caja militar, ahí hay dos cosas que son a esta altura del partido innegables, ¿no? Una es que los militares necesitan tener un sistema previsional especial, diferenciado por la naturaleza de su función. Es decir, por la naturaleza de lo que le exigimos a las personas, hombres y mujeres, que revisten en el servicio militar. Le imponemos determinadas condiciones de trabajo que son muy restrictivas, luego los tenemos que compensar de alguna manera. Eso está fuera de discusión. Lo otro que está fuera de discusión es que el sistema actual encierra privilegios que son inaceptables, son francamente inaceptables. De cómo combinar ambos objetivos es de lo que se trata la política. El énfasis que puso el Frente Amplio con su proyecto de ley tenía mucho de revanchismo, tenía mucho de ideología, así lo planteaban algunos de sus voceros. Eso también es inaceptable. A esta altura del partido no se puede seguir tratando a las Fuerzas Armadas con resabios ideológicos o cosas terribles que ocurrieron cuando ya han pasado 34 años. Pero bueno, supongo no, parto de la base de que el próximo gobierno también se va a ocupar de ese tema. Ayer Valenti decía, con respecto a los dichos de Villar, la candidata a vicepresidenta, que dijo que en estos tiempos, parafraseando a Saramago, algunos tienen cara de Hitler, dijo Manini, son los Hitler de este presente. Valenti decía acá, Manini es fruto del Frente Amplio, es decir, fue el comandante en jefe que eligió Vázquez respaldado por su fuerza política. Es peor que eso, Miguel. Yo escuchaba los dichos de Villar, a mí me parecen monstruosos, ¿no? Francamente, y lo digo con total libertad porque no me une, más allá del respeto hacia la persona. Tengo algunas referencias de Manini Ríos como una buena persona, no tengo nada en contra de él, no me une muchas cosas desde el punto de vista ideológico, por lo menos de lo poco que sabemos de Cabildo Abierto. Es una monstruosidad decir de una persona como Guido Manini Ríos que tiene la cara de Hitler, lo que Hitler... Pero lo que pasa es que ayer lo quiso aclarar y dijo lo mismo, dijo que representaba el neofascismo. O no sabe lo que es el neofascismo o piensa que cuando conozcamos el programa de Cabildo Abierto se van a contar. Pero eso es un problema de Villar y eventualmente de Cabildo Abierto. A mí me gusta saber qué piensa Daniel Martínez. Yo le exijo a Daniel Martínez que se pronuncie sobre este asunto. Se lo exijo, como ciudadano. Claro, sí, porque a ver, yo quiero saber... Bueno, hace 2 semanas habló de lo que habló de la Unión Soviética Daniel Martínez y eligió una candidata le tiró el chico lejos. Pero sí... Yo quiero saber si él avala esos conceptos, o sea, si él piensa que Manini Ríos es la cara de Hitler, si piensa que es el neofascismo,
Y si piensa que vamos a tener una campaña electoral transitando por estos carriles, realmente me preocupa como ciudadano y por supuesto ahora también me preocupa como actor político. Además estoy seguro que él no piensa conducir su candidatura por ese rumbo. Lo que pasa que quien él designó como su acompañante en la fórmula nos está llevando a ese tipo de lenguaje, a ese tipo de concepciones fuertemente discriminatorias sobre los competidores. ¿Te sorprendió la votación de Manín Ríos? A mí me sorprendió, sí. Sí, me sorprendió y supongo que sorprendió a todo el mundo porque nadie la previó. Las encuestas decían que tenía... También nos sorprendía eso y queríamos verlo en los votos. Pero fue una competencia interna de cada partido dentro de su propia estructura. Esto fue más marcar votos, ¿no? Estímulos. Sí, claro. pero en el caso de Cabildo Abierto... No tenía competencia interna y alguien quiso mandar un mensaje fuerte. Exacto, sí. Porque hay un malestar que se canaliza en torno a la figura de Manín Ríos, que es una figura política inventada por Tabaré Vázquez, eso lo tenemos claro. Por otro lado, ustedes en el partido... En todo caso, por Tabaré Vázquez y Fernández Huidobro. Si no fuera por cosas que hizo el Frente Amplio, en la figura del presidente de la República y del ministro de Defensa, hoy no tendríamos el liderazgo de Manín Ríos. Si no tenemos claro eso, si no lo tiene claro Villar, alguien se lo tendría que explicar. Estás diciendo lo mismo que decía Valenti ayer. ¿Y ustedes en el Partido Independiente? 2.000 votos a nosotros también nos sorprendió. Sí, probablemente, pero... Digo, Pablo Mieres hablaba de 4 o 5.000 votos. ¿Tú sabes qué hizo el Partido Independiente para...? No, nada, no gastó un peso. Nada. ¿Por qué? Porque no había ninguna expectativa de nada. Es un partido que ya tiene un senador, 3 diputados. Hay que cumplir con la formalidad. Hubo que cumplir. Bueno, vamos a elegir la convención. Había un solo candidato a presidente, no hubo movilización, no hubo publicidad, no hubo nada. Y fue... Pero hay un espectro político más amplio que la elección pasada. ¿No tienen un cierto temor allí de que se dispersen más los votos del Partido Independiente? Hay como más opciones claramente en esta elección. Claro, pero hay más opciones para todos. No, está claro, para todos. Claro. Todos corren el mismo riesgo. Exacto. El Partido Colorado debe estar preocupado por Manini y el Partido Nacional estará preocupado por... En un partido que es relativamente pequeño, siempre las posibilidades de moverte en los márgenes pueden colocarte fuera del sistema. No es el caso del Partido Independiente, ya tiene 16 años y que la gente sabe que es un partido responsable, moderado, comprometido con los cambios, tiene un sentido progresista, un gran énfasis en las políticas sociales, en la educación, en el sistema productivo. La gente sabe dónde está el Partido Independiente. Lo que estamos asistiendo a que los principales dirigentes actuales de los partidos tradicionales se desplazan hacia el centro, es decir, dejaron las propuestas más conservadoras, yo detesto estos términos, pero para que la gente entienda, de derecha, entre comillas, y se mueven hacia el espacio donde siempre estuvo el Partido Independiente. Y se manifiestan con una cierta amistad, o casi no agresión de campaña, no agresión, no tendría por qué haber una campaña de agresión, pero como que Talvi, Lacalle, Mieres están allí ya en una especie de consenso previo, más allá de que el consenso no se ha dado formalmente, pero como que hay un... Ni formal ni informal, ¿no? No, pero como que no hay... Pero viste que en sus declaraciones, cuando habla Lacalle dice, no, pues estamos hablando de que obviamente en una mesa de trabajo con Partido Independiente y Partido Colorado, Talvi dice, sí, el Partido Independiente, el Partido Nacional... Eso se palpita, se lee, o sea, no es que lo hayan dicho formalmente, pero está allí. ¿Cómo funciona eso de cara a octubre? ¿Cómo se diferencian? ¿Cómo se compite? Eso es muy bueno porque permite para un futuro gobierno de cambio hacer los acuerdos que sea necesario y gobernar en un sentido positivo y propositivo. Y yo estoy seguro, mira, si pudiéramos encerrar en una casona con varias habitaciones a los equipos técnicos del Frente Amplio, el Partido Independiente, el Partido Nacional, el Partido Colorado, de economía, agro, política exterior, comercio, etcétera, salud, educación, los niveles de coincidencia, por lo menos con un Frente Amplio representado por Daniel Martínez, los niveles de coincidencia serían altísimos. Eso es muy bueno, porque eso quiere decir que tenemos un liderazgo político y una ciudadanía que respalda a líderes políticos moderados, razonables, uno con un énfasis mayor en una cosa, otro en otra. Luego están las organizaciones políticas, donde hay expresiones que se caen hacia los extremos. Típicamente, el Frente Amplio con el MPP, con la 609 y la 1001 como las dos listas más votadas, ¿no? El análisis del Partido Comunista sobre el resultado de las internas es
fantasmagórico, por decirlo de una manera delicada. En el sentido inverso tenemos a Manini Ríos, que dice que no va a participar de ningún acuerdo de gobierno, y tenemos, no nos olvidemos, en el Partido Colorado, a mano dura y plomo ya. Claro, vos me decís, bueno, ese no es el tono de Talvi. No es el tono de Talvi, pero a mí me gustaría saber qué opina de mano dura y plomo ya, por ejemplo. El salteño, si vos. Claro. Perna. Que va a votar en el mismo lema. En el Partido Nacional, con quien también hay amplios niveles de coincidencia, tenemos varias administraciones departamentales que dejan muchísimas dudas sobre el concepto que tienen los principales líderes del Partido Nacional sobre el manejo de los dineros públicos, sobre la planificación, la transparencia, la ética. Todas estas cosas están hoy sobre la mesa para un eventual acuerdo, pero sobre todo para que los ciudadanos sepan dónde está parada cada una de las fuerzas políticas. Vamos a hacer una pausa. Estamos con Gerardo Sotelo, ya integrado al Partido Independiente. 101.9, 93.5, Azul. 8:39, como decía el oyente, nos está acompañando Gerardo Sotelo, integrante del Partido Independiente. ¿Candidato a qué? Al Senado. Al Senado. ¿Segundo en la lista? Sí, después de Pablo, sí. De Pablo. Candidato a seguir trabajando en política. de algún modo, en algún lugar. Pero esperemos estar en el Senado acompañando a Pablo, a toda la bancada de legisladores del Partido Independiente que en la medida que apoye a la gente, que eso se trata, además la representación, va a ser muy importante para cimentar el cambio político que la ciudadanía estaba pidiendo. Ahí un oyente te decía, lástima un tanto de izquierda. ¿Qué tanto de izquierda sos? ¿Cómo es? ¿Cómo te definís vos políticamente? Yo siempre lo digo, y no es una butada, la izquierda y la derecha son dos concepciones muy útiles cuando manejás. Fuera de eso, para entender y dar respuesta a los complejos y profundos problemas que tiene la convivencia en sociedad, para mí carecen de cualquier sentido, no porque no los conozca, no porque no tenga una historia personal, es porque he reflexionado sobre lo que eso significa y para mí no tiene ningún sentido. El Partido Independiente podríamos ubicarlo en un eje izquierda-derecha como un partido... Un tanto izquierda. Centro-izquierda, claro, por decirlo de algún modo. Pero si lo miramos en términos de propuestas, de conductas, yo qué sé, ¿alguien puede identificarme un problema de izquierda y un problema de derecha? ¿O una solución de izquierda? Sin embargo, se dice que para algunos problemas hay mejores soluciones de izquierda y mejores soluciones de derecha. Por ejemplo. Bueno, siempre se ha dicho que la seguridad, cuando se te desbordó, es mejor la derecha. Cuando te dicen los planes sociales, es mejor la izquierda. Sí, la agenda es mejor la izquierda. Por no, ejemplo, la seguridad social que inventó Bismarck. En teoría te digo. Que después, tenía de cualquier cosa menos de izquierda. Por ejemplo, la agenda de derechos te dicen, la izquierda. Ajá. A veces es que se apropian de las cosas de la gente. La agenda de derechos, la izquierda, por ejemplo, ¿qué derecho es de izquierda? Y la gente joven asocia, me parece, como que el matrimonio igualitario. ¿En serio? ¿Con qué? Con la izquierda. ¿Con la izquierda? ¿No sentís que no lo...? Hay que enterarse de las cosas que han pasado en el mundo como para decir... No, está claro. Lo hablamos acá cuando Michel Suárez era comunista. Decíamos, claro, se ve que no estudió la historia del comunismo. En ese caso, ¿la corrupción es de izquierda? Entonces... La corrupción, bueno, según Sendik, si sos de izquierda no sos corrupto, y si sos corrupto no sos de izquierda. Los fenómenos políticos en una perspectiva amplia en el tiempo, en la geografía, y lo que nos encontramos es que hubo reformas profundas hechas por gobiernos de centro-izquierda. El caso de Nueva Zelanda es arquetípico por todos los parecidos que tiene con otro país. Lo hizo un partido de centro-izquierda. En Uruguay catalogarían esas reformas de neoliberales. Pero es que esas reformas permitieron a Nueva Zelanda salir del estancamiento y seguir adelante. ¿Por qué? Y bueno, porque hay cosas que hay que hacer porque están bien. Quizás la diferencia sea en los costos sociales que uno y otro están dispuestos a pagar. Si algún sentido tiene el Estado, además de garantizarnos la libertad y los derechos básicos, es tirarle una mano a los que no tienen posibilidades de desarrollo autónomo, por su origen social, por distintas dificultades que esto tiene. Pero eso tampoco es un invento de la izquierda. Tenemos que pensar en términos de valores, de prioridades y de conductas. ¿Y qué valores perdimos para vos hoy en día? ¿Qué valores hay que trabajar rápidamente en Uruguay? Evidentemente hay que trabajar sobre el valor de lo que significa administrar los dineros públicos con un criterio, primero, de decencia.
Los dineros son para lo que se dijo que eran los dineros, sino que alguien ponga en el programa, y además vamos a destinar tanto por ciento a contratar compañeros, amigos y novias. Bueno, que lo ponga y la gente vea si lo vota. Si no lo pone en el programa, que no lo haga. Pero esto parece algo tan básico que ya la gente no lo tolera. No se lo va a tolerar a un gobierno de otro partido si es que lo quiere hacer. Primero, entonces, un principio de decencia, de honestidad, de eficiencia en el manejo de los dineros públicos, de planificación. El Estado tiene que tener un sentido de coordinación. En el caso de las políticas sociales es crucial. Hay acciones, actividades superpuestas además en distintos organismos públicos. Entonces estamos hablando de invertir dinero para atender a los que menos tiene, y no coordinamos adecuadamente las políticas, no sabemos cómo medirlas, no se le diseña una ruta de salida. ¿Qué sentido tiene asistir eternamente a personas que, bien munidas de capacidades y de otro tipo de conocimientos o de destrezas, pueden salir por sí mismos? Eso es realmente inaceptable. Tenemos que, en estos 15 años de crecimiento, 14 de los cuales los manejó el Frente Amplio, hemos mejorado los ingresos toda la sociedad ha mejorado los ingresos. En el mundo entero, todo el mundo ha mejorado, salvo países que están al margen del sentido común y de la lógica, como Venezuela, por ejemplo. Pero en el Uruguay concretamente hemos mejorado los ingresos, pero los sectores más pobres no encuentran mejores perspectivas de salir de la pobreza de lo que tenían hace 15 años. Es cierto que viven mejor, eso está fuera de discusión. Viven mejor cuando lo medís sobre el acceso a bienes materiales. Eso no está mal. Tampoco podemos negar la realidad. El problema es dónde los vas a encontrar a ellos y a sus hijos dentro de 10 años. En el mismo lugar. Hace el sábado que estuvimos con la gente de Gruta de Lourdes. Allí hay un asentamiento donde viven más de 1000 personas. Los problemas que te plantean, los que no se solucionan, te están dando la pauta, porque eso se replica en todo el país. Después de 15 años de crecimiento, Jorge, Miguel, tenemos a cerca del 7-8% de la población viviendo en asentamientos irregulares. ¿Entendés a lo que me refiero cuando digo que una cosa son el acceso, la mejora en los ingresos, y otra las posibilidades de desarrollo, de salir de la pobreza? Sí, puedo tener celular, puedo tener campeones, pero sigo en el mismo lugar. Exacto, entonces ahí tenés 1000 personas, ¿no? Acá, de 15 minutos del centro, problemas de saneamiento, ingresaron con saneamiento que no estaba planificado, y la mitad quedó porque está por debajo del nivel, fuera de saneamiento, contenedores desbordados que nadie pasa a recoger, la alcaldesa que ni siquiera los recibe. El robo entre vecinos, que conozco gente de ahí que me decía que... ¿Sabés cuántas personas están registradas, están pagando en OCE, por ejemplo? Y muy una. Estaba la señora, nos reíamos todos, porque eso, por suerte, eso permitió encontrar el número del padrón, porque eran tierras de una empresa. En fin, no quiero entrar en el detalle, pero bueno, un poco... Eso es lo que... Hay un ejemplo que yo siempre pongo, que no hay que irse allá afuera. Afuera, digo, del centro. Acá a la vuelta hay un supermercado. Se enamora la cajera del cajero, Jorge me lo ha escuchado 100 veces y la gente también. Ganan 15.000 pesos líquidos los dos, 30.000 pesos. Boletos los dos son 5.000 pesos. 4.000, ponele. Un celular, un plan barato, 800 pesos. Luz, agua, ¿y qué alquilan con esa plata? ¿Qué comen? Y no vayan a tener 2 hijos. Y los 2 tienen trabajo. Sí. Digo, estamos en un problema muy serio. Alguien me dirá, bueno, ¿y vos nunca viviste en tu generación cuando saliste a casarte parejas que se iban a vivir con los padres? Y sí, y pasaba, y se hacían una piecita en el fondo. Claro, pero cuando decimos que ha aumentado la población que vive en asentamientos, lo que estamos diciendo es que a pesar de que tuvimos el periodo de mayor crecimiento en la historia de la humanidad, convengamos que lo que le pasó a Uruguay le pasó porque el mundo entero creció de la misma manera, ¿no? En Uruguay hubo, en fin, un manejo responsable de los lineamientos macroeconómicos que permitieron que nos alineáramos con ese crecimiento. Pero sí, no se puede aceptar que pasen esas cosas. Y eso es consecuencia de que no se tuvo en el horizonte dotar a las personas de autonomía para que tomen decisiones con su vida. Eso hasta lo llegó a decir el expresidente de la OPP, se le escapó,
Claro, de esa manera los tenemos votando a quien les reparte el dinero. Eso es inaceptable en el Uruguay o en cualquier parte del mundo, pero eso es uno de los énfasis que el Partido Independiente entiende que debe tener el próximo gobierno. Por supuesto que hay que mantener y en algunos casos quizás ampliar las políticas sociales. Sí, los que están en el subsuelo claro, no lo sacás. Obviamente, no, pero es que hay gente que va a haber que asistir siempre, pero de eso se trata también, en fin, una concepción humanitaria de la política progresista de la vida. Partido Independiente, por lo menos cuando lo hemos hablado con Mieres, le puso mucho énfasis al tema de educación. De hecho, ha tenido toda esta movida con líderes de los distintos partidos para ir adelantando un poco camino, muy en sintonía con EDUI 21. Claro, Jorge, como decía Led Zeppelin, la canción es la misma. No, está bien. Hay un único tema, que es el desarrollo integral de la gente de nuestro país, de nuestra comunidad. No, está bien, pero después lo separamos por temas para poder tener políticas y acciones específicas, pero claro. Las políticas de primera infancia, que tienen que estar sustentadas también en política de apoyo a la familia, ¿no? Las políticas de seguridad, de educación, el respeto a la ley, todo eso articula una gestión de gobierno que tiene que tener como objetivo dotar a las personas de la mayor libertad para que puedan resolver sobre sus vidas. Sí, pero te quería llevar al tema de, en esa recorrida que han hecho, que supongo que estás enterado en reuniones y demás, claro. ¿Qué tanto han tanteado qué va a pasar con los docentes, con los profesores cuando les planteen cambios? Porque acá lo que generalmente escuchamos es que al menor cambio, eternamente paros. Entonces, Te cambio la pregunta. Sí, cambia la pregunta, dale. Hacelo por experticia. Tú en la familia tenés docentes. Sí. Yo también, 2 de mis hijos son docentes. Sí. Mi cuñada es docente, estamos todos rodeados de docentes. Gente que aceptaría cambios, por ejemplo. No es que aceptaría, que está pidiendo cambios, está pidiendo a gritos. Sí. Si hay un sector que está pidiendo cambios en la educación, son los docentes, claro. Porque son justamente... Lo que sienten que cada día está más difícil. Claro, pero son los articuladores de los cambios, son las personas que eligieron por vocación ser parte de un proceso educativo como docente. Gente que por su propia naturaleza, gente informada, ilustrada, que está siendo prisionera de un sistema perverso que condena a la deserción, es decir, a la pobreza, a la mitad de los jóvenes pobres. Tú sabes que las cifras son terribles, ¿no? La mitad de los adolescentes de 15 años que están en el sistema educativo, no los que no están. Sí. La mitad de los jóvenes que están de 15 años que están en el sistema educativo no entiende un texto sencillo, no es capaz de utilizar... No hay comprensión lectora de ningún tipo. Comprenden, pero no con los niveles de suficiencia. Y no estoy hablando de la OCDE, estoy hablando de los países de América Latina. En comparación con otros países de América Latina, no son capaces de utilizar las operaciones aritméticas sencillas con un nivel de idoneidad aceptable, de dar una explicación científica a problemas sencillos, es decir, causa, efecto. Ayer hablamos de ese tema. Y ahí hay un contexto social atrás también que no contiene, hay padres o hogares que no se ocupan en lo más mínimo. Bueno, porque si le pedís que sea el héroe de la película el profesor o el maestro, no te alcanza. No, porque no hay manera, ¿no? No tiene forma. Cuando llegan al aula, llega una niña, un niño o unos adolescentes que vienen con un entorno familiar, barrial, que condiciona a favor o en contra. Por eso tenés que en los barrios más pobres los niveles de abandono son 7 veces más mayores, u 8, no sé, no tengo ahora presente la cifra, pero anda por ahí, que la deserción que hay, o la extraedad que hay en los barrios. Sí, ojo que la comprensión lectora en hogares donde se habla bien, se escribe bien, también es baja. No, bueno, el sistema educativo está fallando. Claro. Está fallando también en los niveles, y te hablan de colegios privados, donde vos hablas con... Claro, lo que pasa que los chiquilines que deberían a esta altura entender mucho más, entienden menos. Los problemas de aprendizaje detectados en sexto de escuela existen, son cifras, en fin, superiores a las que deberíamos tener con relación a otros países similares del continente, pero bueno, están ahí. El problema, eso es a los 12 años. 3 años después... te encontrás con resultados mucho peores. Porque como están como resignados, sin ganas, están desestimulados. El sistema actual desestimula mucho a los jóvenes. Los jóvenes habitualmente nos hemos desestimulado con el sistema educativo. Todos nos hicimos la pregunta, ¿y yo para qué tengo que estudiar matemáticas? ¿O yo para qué tengo que estudiar esto? Pero hoy en día es campea. Pero te quería preguntar específicamente si han tenido encuentros con los sindicatos docentes, porque acá tenemos
vos lo llevaste a temas particulares y creo que sí, que hay cantidad de profesores que quieren cambiar. Pero ¿qué pasa con los sindicatos? ¿Tuvo encuentros, Pablo, con sindicatos? ¿Están más alineados? No tengo claro, no. Hay algunos sindicatos docentes que presentan un cuadro agudo de ideologismo que es extremadamente preocupante. Son sindicatos, algunos de ellos, que se van vaciando de contenido porque los docentes votan con los pies. Sencillamente, algunos no acatan los paros, otros, lo que es seguro es que el grueso de los docentes no participa, sobre todo en secundaria. ¿Y qué pasa con ese alinear? ¿Tiene que ver con el Frente Amplio directamente? ¿Pueden llegar a responder si no gano, van a ver lo que pasa? Con sectores más totalitarios, más marxistas, en fin, más radicales del Frente Amplio, algunos de esos sindicatos. Yo supongo que en la medida que los propios docentes entiendan y bueno, obviamente participen de los cambios, se irán siendo arrinconados los grupos más radicales que están ya no solo por fuera, van a quedar por fuera del sistema, están por fuera de la realidad y del sentido común, ¿no? Hiciste, y la última de mi parte ya, el clic para seguir embarrándote y andar rincón por rincón del país de cara a la campaña? Porque seguro cuando fuiste a hablar con estos vecinos dijiste, esto no es lo mío, la verdad me muero de tristeza por esta situación, o la pucha, elegí bien. ¿Qué te generó eso? Bueno, esto tiene mucho que ver con la vocación de periodista, y eso me lo decía un amigo que fue el primero que se le ocurrió todo esto. Me decía, le digo, ¿pero te parece? Yo me dedico a la política. Carlos Muñoz. Sí, Carlos, sí, claro. ¿Y por qué? Pues, ¿sabes? Con él, él además es que no es el relator, Carlos Muñoz, es el director de teatro. Director de teatro y periodista. Dice, cuando hacíamos el stand-up viajamos varias veces por buena parte del país, ¿no? Dice, yo te veo hablando, la gente te para y vos la escuchás con ganas. Es decir, yo me moriría, me dan ganas de salir. Pero eso no es nada, no me quiero atribuir valores personales, pero es que es vocacional, la gente te cuenta cosas y vos la escuchás, tratás de entender qué es lo que pasa. Cada persona tiene un problema particular, pero todos tienden a parecerse. Sí. Sobre todo cuando te plantean problemas como que no pasan a recoger los contenedores donde hay, que no llega el saneamiento, que tienen problemas de seguridad, que los policías están pero miran el celular, en fin. Naturalmente te interesás porque querés entender, porque sos periodista, y luego empezás a entender con el corazón, porque vos decís, pero ¿cuál es la diferencia entre esta persona y yo? En materia de dignidad humana, de derecho, ninguna. Es decir, podría ser yo o alguien de mi familia que esté allí, y hay que buscarle la vuelta para tratar de que tenga una vida mejor. Sí, y sobre todo en un país que tiene una clase media que yo siempre se lo decía a mis hijos, mirá que la distancia de casa al caño es que perdamos los laburos 4 o 5 meses, y es el común denominador de la clase media uruguaya. Exacto, o 2 generaciones, ¿no? Porque vos esto, me acuerdo, lo detectó en un trabajo que se hizo en el CLAE hace algunas décadas, con Juan Pablo Terra, un trabajo que fue fundamental para entender los problemas del país. Imagínate, esto es en la década del 80. Sí, saliendo de la dictadura. Claro, se encontraba en lo que en aquel momento se llamaba cantegriles, asentamientos, personas que eran hijos de obreros calificados. Es decir, que habían quedado, probablemente ya sus mayores, habían empezado a tener problemas en la textil, en el frigorífico. Exacto, y fueron quedando por el camino, ya sus hijos no tenían oficio. Pero eso fue hace 30 años. Imagínate cuán lejos está ahora la memoria de papá, albañil, abuelo tipógrafo, o en fin. Sí, 1000 oficios. Claro, exacto. Eso es, no que la gente no trabaje, quiero decir, son personas que hacen lo que pueden, que hacen changa, trabajo en seguridad, y está muy bien, porque tienen hábito, quieren trabajar. Pero escasa calificación, sí. Y preparación, no calificación. Pero es que con el sistema productivo actual, eso va a condenar a ellos y a sus hijos y a sus nietos a tener serias dificultades económicas. Y eso hay que articularlo con el sistema educativo. Si no logramos que de aquí, no sé, quizás yo pongo el 2030 porque, viste, tenemos la fantasía del mundial. ¿Sabés cómo tendría que ser el país del mundial de 2030? Tendría que tener a todos los jóvenes en educación terciaria. Vos decís esto y dices, pero usted es un... No. A ver, eso es un ideal. Porque si tenemos
al grueso de los jóvenes en educación terciaria, Faltan 11 ahí sí años. vamos a tener un país de primera. Faltan 11. Porque vamos a tener un metelos sistema, a todos los adolescentes en el liceo y ya me conformo bueno, con claro, eso. bueno. 100%, pero lo que- 98% de los adolescentes en secundaria me conformo. Está bien, pero tendríamos que hacer un cronograma para ver cómo llegamos a ese ideal. Quizás no sea en el 2030, ojalá sea antes o un poco después, pero si no nos planteamos ese objetivo y hacemos las cosas que hay que hacer para lograrlo, nunca lo vamos a lograr. Gerardo, para terminar, si hay alguien que ha hecho mérito para recibir regalo el domingo que viene, sos vos, que es el Día del Padre. No sé, ¿Cuántos hay que regalos deberías recibir? preguntarle a mis hijos. ¿Cuántos regalos deberías? No, por la cantidad, por lo menos. ¿Cuántos son? ¿Cuántos regalos deberías 6. recibir? 6 hijos. No, pero recibo 3, 2, 4, Bueno. 3, 4. Y entonces, como estamos incorporados, vos no podés participar. Pero Porque... con hijos docentes es difícil. Sí, bueno, exigirle. pero es una cartita, Claro. feliz día, papá, sin falta. Por lo Claro, menos. a veces, viste, viene asado, bueno, a ver, che, ¿quién trae esto? Y entonces en el grupo Ahí de se WhatsApp suma. dice, no. Yo traigo la familia. Dice, fulano anda pelado. Claro. Bueno, y ahí vas distribuyendo, ¿no? Claro, claro. Bueno, más allá de que hacen festejo, ¿sos locatario del Día del Padre? Supongo, sí. Bueno, pues estamos haciendo participar a la gente por un sorteo, no te vamos a hacer participar. Pero la pregunta, la consigna es, ¿cuál es el superpoder de papá? En general lo dicen otros, pero como no tenemos a tu familia para llamar ahora, ¿cuál es el superpoder de Gerardo? No, me cuesta mucho identificarme con un superpoder, pero supongo que la capacidad de adecuar la mesa del domingo a la cantidad de comensales. O sea, ¿calculás justito? Calculo justito. Justito. Pobre perro. No, hay un, claro, hay comida para todos, pero tiendo, por ejemplo, me equivoco siempre en la cantidad de chorizo que lleva el tuco, ¿no? ¿Ah, sí? Ah, sí, es Siempre un- sobra, pero- me vale que sobre. no, falta. Ah, sí. no. Chorizo, el tuco tiene que dar mucho chorizo, sobre todo el guisito de lenteja. Mis superpoderes tienen que ver con cosas típicamente masculinas, como por ejemplo la cocina, Claro. ese tipo de cosas. Bien, vos heredás cocina, te gusta cocinar, Me me gusta, acuerdo. sí. Vino en una onda zen, viste que vino tranquilo. Hace años que está sí. más tranquilo Gerardo Sotelo. Bueno, ¿Con no. respecto a qué? ¿A cuándo? En el tono, así que a veces uno No sé si escuchaba- sigue aplicando uno el efecto- escuchaba grabaciones de la radio ahí de a veces su se enojaba con programa y- alguno. No, bueno, sí. Te manda saludos Marcelo Abdala, por ejemplo, Sí, refiriéndose a él. sí. No entres, es no nada entres. personal, Es como no. si he escuchado alguna. No es nada personal, yo no te conozco, tenemos buena relación, nos vemos, nos tratamos educadamente como Sí, corresponde, está no pasa por el lado personal. Lo que pasa es que él sostiene una ideología monstruosa, ¿no? Claro. No hay en la historia Yo de decía la el otro humanidad día- una ideología que haya causado Claro. las catástrofes, las calamidades que causó el comunismo, no la hay. Yo decía hace poquito que Marcelo Abdala es de los que, si se confirma plenamente este informe que presentó Bachelet con 7.000 muertos en Venezuela por fuera del sistema judicial, debería pedir disculpas por haber dicho que los uruguayos respaldábamos a Pero si Maduro. hace 100 años que hacen eso. Bueno, pero por ¿Sabés eso- cuántos mató Lenin? Sí, Mandó matar. No es que murieron porque el imperio. No. Políticas deliberadas de exterminio. ¿Vos pensás que lo que está pasando en Venezuela es un invento o una impericia de Maduro? La destrucción del dinero nace con el comunismo. La destrucción, el exterminio del diferente nace con Lenin y Trotsky. Pero hay que leer las cosas. Claro. No estoy hablando, no es una conjetura mía. Es un régimen estructurado en base a la esclavización de las masas. Cuando vos destruís el dinero y destruís la propiedad privada, lo que haces es que todo el mundo dependa del Estado para las cosas más elementales como comer. Por eso murieron millones de pequeños campesinos, porque era parte de él. Esto no es accidental, es muy difícil que la gente lo entienda, pero alcanza con leer. Lo mismo pasó en la Rusia soviética, pasó en China, pasó con Pol Pot, pasó en Corea del Norte, pasó en Cuba y está pasando en Venezuela. O sea, no lo ve el que no lo quiere ver. Gerardo Sotelo, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. 101.9, 93.5. Azul.